Para adentrarnos a este tema de Judas como traidor y Jesús el traicionado, pues vamos a mirar un poco en el tiempo de lo que había sucedido. Jesús usa la palabra elegir, y esa palabra elegir lleva también el contexto de llamar, para referirse a la creación del grupo, de este grupo de los 12 apóstoles, lo que nos indica que fue Él quien lo escogió, no llegó. Jesús sigue este ejemplo de su Padre en la descendencia de su pueblo, y Jesús elige humillarse lavando los pies de sus discípulos, incluyendo a Judas, y al compartir un pedazo de pan como muestra de amor ardiente, incluso sabiendo que Judas lo traicionaría esa noche, aún así toma un bocado de su pan y se lo comparte. En un momento dado, Jesús se da cuenta de un cambio radical de Judas, un cambio en él, y sobre todo porque era uno de los 12, los conocía muy bien. Jesús comprendió que Judas estaba desligándose de él interiormente, e incluso que iba a entregarle, como dicen los evangelios. Según el evangelio de Juan, ya en Galilea, mucho antes de los acontecimientos de Jerusalén, que acabarían en la cruz, Jesús comprendió lo que estaba pasando. Y nos dice el evangelio en el capítulo 6, versículos 70 al 71, Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón. Jesús quiere ser fiel a su Padre, quiere ser fiel al Dios de Abraham, al Dios de Israel, al Dios de los profetas, por lo que no podía actuar de otro modo que mantener a Judas muy cerca hasta el final. Allí volvemos nosotros a comprender y a meditar en lo que les dije al inicio, que la clave de mantener una alianza y que no se rompa es el amor, y es el amor de Dios que ha prevalecido ante cada una de estas situaciones, y sobre todo en el tiempo de la historia de la salvación. Fácilmente comprendemos que Jesús quería a Judas a su lado, y lo quería aún en medio de la oscuridad, en medio del resentimiento, en medio del odio. Aún así Jesús manifiesta ese resplandor de amor, y sobre todo de un amor de Dios que va más allá que ese amor de amigo que ya les había manifestado en el momento de la cena, un momento que después Él lo lleva a la oración en el Getsemaní, cuando ora por cada uno de ellos y ora por Judas. Este acto muestra la intensidad del amor de Jesús hacia Judas. Incluso en el momento más oscuro, sabemos todo lo que sucede el jueves, en esa noche de soledad, de silencio, y sobre todo en esa noche de traición, una noche totalmente oscura para Jesús. Judas fue elegido desde la primera hora para ser uno de los 12. Y ese ser elegido desde la primera hora le permite ser injertado su nombre
en la lista de los apóstoles, no estaba de una manera opcional. Jesús no lo había puesto a una prueba para ver si continuaba como apóstol, sino que su llamado y su elección directa era ya incrustado en la lista de los 12 apóstoles. Y cuando leemos los evangelios, Lucas dice que Judas Iscariote se convierte en el traidor. Se convierte, no que era el traidor. Por lo tanto, podríamos decir, como alguna vez leí en una meditación del cardenal Raniero Cantalamessa, que Judas no nace traidor. Judas se hace traidor. Y no lo era en el momento, por ser ya en este momento elegido de Jesús. Jesús había puesto su mirada en su corazón y Jesús lo había llamado directamente. Llegó a serlo. Llegó a ser elegido, pero también llegó a ser traidor. Y estamos ante uno de los dramas más sombríos de la libertad humana, porque sintiendo todo el amor, viendo toda la manifestación, Judas decide traicionarlo. El sobrenombre de Iscariote, que le precede a Judas, ha sido interpretado de diferentes maneras y algunos lo han visto como una deformación de la palabra sicariote, que estaba relacionado al grupo extremista de los celotas que actuaban como sicarios contra los romanos. Otros han llegado a pensar que Judas estaba totalmente decepcionado por la manera en que Jesús tenía y llevaba adelante esta idea del reino de Dios y quería forzarle a Jesús a actuar también en el plano político contra los paganos. Pues conociendo la mentalidad de estos celotas, quería que fuese ese líder y ese caudillo que les podría dar esa libertad política del yugo romano y de toda la historia político-social que estaba viviendo el pueblo en ese momento. Entonces vemos que los evangelios son las únicas fuentes que son realmente fiables sobre el personaje de Judas Iscariote. Y ya vamos acercándonos poco a poco a entender cuál fue el motivo principal que tuvo Judas para traicionar a Jesús. Y resulta que este motivo estaba directamente relacionado con el dinero. Se le confió la bolsa, y era la bolsa común, la caja menor, como diríamos hoy en día. Y esa bolsa del grupo, ya en los evangelios también mencionan a Judas como un ladrón. Y esto, entendiendo que él cogía, y lo dice la palabra, la oportunidad para valerse de lo que recogía en la bolsa. Sabemos, y en la meditación anterior de Betania, veamos el episodio de cómo él era el que, él fue el que protestó contra María cuando le hace esa ofrenda y ese acto de amor puro con el perfume de nardo. Es Judas el que protesta, pero es Jesús el que defiende a María ante esta situación. Finalmente, en ese momento en el que Jesús mismo le da la orden de que hiciera lo que tenía que hacer, Judas decide ir donde los sacerdotes, entregar a Jesús a cambio de 30 monedas de plata. Entonces vamos aquí a este aspecto de entender que el dinero es el principal competidor de Dios
en el mundo. Este sentimiento de poder, de tener y de querer, que está ligado con el dinero, se ha mostrado en diferentes situaciones a lo largo de la historia y sigue siéndolo en la actualidad. No hay nada de lejanía en ese momento histórico de Jesús al momento real que vivimos hoy, donde el dinero es el ídolo por antonomasia, es decir, es el ídolo supremo, y se le atribuye el título del ídolo del metal fundido. Es el competidor de Dios. Hoy la competencia, entre comillas, sabiéndolo entender, de Dios es el dinero. No son tantas las otras cosas como el dinero mismo, al cual toda la humanidad sueña con tenerlo y con poseerlo. Y sobre todo que muchas personas deciden servirle con la intención de obtener poder, beneficios y sobre todo, lastimosamente, que son temporales, sin importar lo que se tenga que hacer o lo que se tenga que vivir. Jesús identifica desde ese momento al dinero como el otro amo, que se le refiere como el antidios, y afirma él mismo que nadie puede servir a dos señores, que nadie puede servir a dos amos. No, nos dice Jesús, no puede servir a Dios y al dinero. Y sabemos el contexto, porque por atender a uno, despreciará al otro. Y de esta manera podemos visualizar que el dinero es ese Dios invisible que está en contraposición al Dios verdadero que es invisible. Vamos ya en esa etapa y en este proceso de ir comprendiendo todo lo que encierra a Judas. Ese apego al dinero, nos dice la Escritura, que es la raíz de todos los males. San Pablo lo dice en su carta a Timoteo, donde da esa recomendación de desprenderse de ese apego, no desprenderse del dinero, sino del apego. Ese apego que te hace perder los valores y sobre todo que te hace perder la identidad como cristiano. Detrás de cada mal de nuestra sociedad está el dinero. Basta mirar nuestras redes, basta mirar las noticias y vemos que siempre está el problema de dinero. Tenemos el problema de la corrupción, tenemos el problema de las diferentes tratas de blancas, en fin, narcotráfico, guerras, todo está basado en el dinero, en ese Dios que es visible y que nos aleja del Dios invisible y para el cual muchos no quieren tener nada que ver con el Dios verdadero. Vidas totalmente destrozadas, guerras vividas, pánico extendido, y siempre está allí inmerso y de una manera tácita este Dios invisible que es el dinero. Todas las crisis que estamos viviendo están enraizadas y están manejadas también con esos hilos de los poderosos que siempre nos llevan al mismo punto, al poder, pero detrás del poder está toda una base de dinero que es el que permite llevar y vivir todas estas situaciones que son mundiales. Y sobre todo hoy en día resulta escandaloso que algunas personas reciban sueldos, pensiones que son 100 veces superiores a lo que ellos han trabajado o a los que trabajan bajo cada una de sus dependencias. Y es preocupante cuando se trata de levantar las voces en torno a una justicia social que sea legal, cómo se suprimen todos estos derechos y sobre todo
que los que han alcanzado todo este poder económico nunca van a mirar hacia abajo en justicia social. Esto refleja una clara desigualdad en la distribución de los ingresos, que políticamente también han sido mal manejadas o usadas estas realidades para proyectos también muy personales. Nos sobrarían ejemplos de líderes para hablar en esta situación. Visto de esta manera, el dinero se convierte en ese ídolo que es falso y que es mentiroso. Promete seguridad, pero en la realidad la quita. Y quita algo que es esencial, porque promete libertad, pero lo que en realidad hace el dinero es que destruye la libertad. Compartía una frase en estos días en la cual se simplifica esta meditación. Hay personas que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Y esta es una realidad tan profunda, pero tan verdadera, que vemos a tantos con todos sus lujos, con toda la comodidad que el dinero les permite, pero son pobres y vacíos dentro de sí. Es allí cuando recordamos constantemente el episodio del joven rico que se acerca a Jesús, le dice que ha cumplido todo, pero cuando le dice Jesús, despréndete y alcanzarás la libertad y la felicidad, no fue capaz. Entonces, Jesús, cuando le da esta connotación al dinero de los dos señores, lo único que él pretende es que escojamos el bien servir a Dios y ser libres de esa adoración al dinero, cuando nuestra mirada debe estar dirigida es hacia la adoración al Dios que nos permite un bienestar, no solo en lo personal y en lo familiar, sino para tender la mano y ayudar al otro. Recordaba también una frase del beato Carlo Acutis, que decía que el dinero es solo un papel que sirve cuando se da a la caridad. Y es la elección a la cual nosotros estamos llamados a hacer hoy en día. La elección de vivir una vida que respete la dignidad humana sin pretender que yo me posicione por encima simplemente por alcanzar un poder y una explotación que me quiere llevar a disfrutar de ese sentimiento de tener dinero, de poseer el dinero. Es el mensaje que vamos encontrando en la vida de Judas, que dejó y permitió que su corazón se transformase. Judas, que traiciona a Jesús por estas 30 monedas de plata, es el ejemplo de quien sigue las enseñanzas del diablo, que está allí constantemente en la tentación, buscando cómo traicionar esa realidad espiritual de la presencia de Jesús en nuestras vidas, que nos lleva y que busca que seamos coherentes. ¿Cómo sería la vida de Judas? Hay muchas interpretaciones, pero los evangelios no nos dicen nada, pero con seguridad sería un joven normal, con inquietudes. Sabemos que estaba políticamente identificado, pero que aún así Jesús lo llama, Jesús lo elige. Nos cabría pensar en este momento que Jesús nunca consiguió ser discípulo de Jesús, porque ser discípulo llevaba una connotación de entrega y llevaba una connotación
que lo vimos más adelante en la vida de cada uno de los apóstoles, que fue entregar su propia vida por Jesús. Y podríamos decir que no consiguió ser discípulo porque no tenía boca de discípulo y corazón de discípulo. Y tener corazón de discípulo es haber aceptado toda la realidad que Jesús estaba hablando del reino de los cielos. Pedro vivió una tentación casi que al mismo tiempo que la vivió Judas, pero tuvo otra connotación que hablaremos más adelante. Ninguno de los apóstoles estuvo exento de una tentación hacia la fe, pero ellos sí supieron ser corazón y boca de discípulo, porque sus palabras eran las palabras de Jesús y llevaron a extender ese mensaje, y sobre todo ese mensaje eucarístico, cuando ellos celebraban sus primeras Eucaristías, y que todo lo hacían en memoria de Jesús, no en recuerdo, sino en memoria, en persona directa. El amor al dinero llevó a Judas a romper todas las reglas, lo llevó a robar, y de robar lo llevó a traicionar. Y es que de robar a traicionar solo hay un pequeño paso. Todos hemos tenido estas situaciones en lo pequeño y en lo mucho. Como cuando una persona nos roba, es una traición a la confianza, y de esto hay muchas historias. Esto viene entendiéndose como una regla. Es fácil pasar del robo a la traición. Y la traición de Judas continúa en la historia. Y esa traición nos lleva también directamente a quien es traicionado. Siempre será traicionado. Y el que siempre será traicionado será Jesús. Judas vende al jefe, pero los imitadores de Judas hoy en día venden su cuerpo, venden su dignidad, y haciéndolo van vendiendo poco a poco a Cristo, porque Cristo es ese cuerpo místico y es ese Dios que habita en cada una de sus criaturas. Entonces siempre el traicionado y siempre el vendido será Jesús. Pero la traición de Judas tiene que verse como la traición de ese hermano nuestro en la fe, porque fue un hermano nuestro. Judas es un hermano nuestro en la fe. Y deberíamos nosotros atrevernos a pensar en ese Judas que hay dentro de mí. Ese Judas que tenemos allí dentro y silencioso. El Judas joven, quizás bueno, quizás con buenas intenciones, pero que termina como traidor. Y hasta el punto de ser un mercader que llega a vender a su propio jefe, al propio Dios, porque él había visto las manifestaciones de Dios. Pero se deja llevar por esta intención. Y es cuando va él a los jefes de los sacerdotes e inicia esta negociación. Es él el que propone. ¿Cuánto me quieren dar si se los entrego? No lo buscan a él. Es él el que va y propone. Mas aún con esto, Jesús nunca lo llamó traidor. Pese a toda esta situación, no hay referencia que Jesús lo haya señalado como traidor.
En el momento final de la cena, Jesús le da la indicación de que hiciera lo que tenía que hacer. No le dice, vete, traidor, no lo expone. Al contrario, le dice, amigo. Es allí donde uno empieza a profundizar en ese corazón de Jesús. Y es cuando nosotros debemos siempre meditar en que esa alianza que inicialmente se dio con el pueblo de Israel se mantiene en nuestra alianza nueva, en la cual el vértice que la sostiene es el amor, para que Jesús en ese momento le haya podido decir que hiciera lo que tenía que hacer. Tenía que haber un amor muy grande y muy profundo en su corazón para poderlo decir, amigo, ve, haz lo que tienes que hacer. Nosotros también podemos traicionar a Jesús por diferentes géneros de recompensa que no sean los 30 denarios de plata. Traiciona a Jesús el que traiciona a su esposa o a su marido. Traiciona a Jesús es el ministro de Dios que es infiel a su estado, o quien en lugar de apacentar el rebaño que se le es confiado, se apacienta a sí mismo. Allí me referiría yo directamente a un pensamiento del cardenal Raniero Cantalamessa, que dice que traicionar a Jesús es todo aquel el que traiciona su conciencia. Y él dice, puedo traicionarlo yo también, hablándole a ustedes en este momento, si mientras predico sobre Judas, me preocupo por la aprobación que den a mis palabras. Y ese es el riesgo que corremos. Si de verdad hablamos con boca de discípulo y lo decimos con corazón de discípulo, o solo hablamos y obramos como Judas, que no llegó a ser discípulo. Judas tiene un atenuante que nosotros no tenemos. Y es que él no sabía quién era Jesús. Lo consideraba un hombre justo, un hombre bueno, un hombre de Dios, pero que aún viendo la grandeza de Dios en él, no sabía que era el Hijo de Dios, tal como lo sabemos nosotros. Porque no entendía, no comprendía, y tal vez por esa identificación que él tenía de líder y de caudillo. Por eso también nos dice el Evangelio que el diablo entró en Judas y fue el diablo quien lo llevó hasta este punto. ¿Y cómo termina la historia? Sencillamente en lo que hemos visto también a través de la historia. Y que el diablo es un mal pagador. Nunca paga bien aun que le des el alma. No es un pagador fiable. Te lo promete todo. Te hace ver todo. Y al final deja y te deja solo con la desesperación, con la agonía, con el dolor, y termina pues como termina la vida de Judas, en un ahorcamiento, en un autoaniquilarse. El corazón de Judas está inquieto, está atormentado por la culpabilidad y por el amor a Jesús, porque el mismo diablo le permitió ver qué era lo que había hecho. Por eso es tan mal pagador y tan poco fiable. En esa angustia ve el deseo y siente
la necesidad de ir a arrepentirse, buscar nuevamente a los sacerdotes, buscar el perdón, buscar la salvación, tratar de remediar la situación, pero solo recibe una respuesta desinteresada de los sacerdotes que ya habían logrado lo que estaban buscando de muchas maneras. Y esto es lo que lo lleva a la desesperación. El diablo es mencionado como el que habla de manera indiferente y dejando a Judas en ese estado de desesperanza, que es lo que se siente en cualquier situación de pecado. El Evangelio describe el fin horrible de Judas. Describe cómo él es capaz de decirle a los sacerdotes: he pecado, entregándoles sangre inocente. Pero ¿cuál es la respuesta de indiferencia que dan los sacerdotes ante este clamor de Judas? ¿Qué nos importa? Ocúpate tú. Y es cuando arroja las monedas, se aleja y va a ahorcarse. Los sacerdotes sabían lo que había pasado y por eso el dinero lo destinan a una causa para no sentirse impuros. Pero no demos un juicio apresurado. Y eso es lo que nosotros caemos. Y nos es difícil no dar este juicio apresurado. Jesús nunca abandonó a Judas. Y nadie sabe que cayó en el momento cuando él se lanzó desde el árbol con la soga. Sería difícil decir que cayó en manos de Satanás o en las manos de Dios, pese a que algunos místicos nos hablan de esto. Pero es que el corazón de Dios en Jesús vivo es tan grande que no nos permite lanzar un juicio, aunque la palabra diga y tenga un atenuante como más le vale no haber nacido aquel que traiciona a Jesús. Pero nos quedamos nosotros, o debemos quedarnos en este contexto. ¿Quién puede decir lo que le pasó a su alma en esos momentos? Porque había una palabra que antecedía todos estos sucesos, y es que Jesús lo había llamado amigo. Y esa fue la última palabra que Jesús le dirigió. Y no podía haberla olvidado. Y no podía haber olvidado la mirada de Jesús. Ni Jesús la de Judas. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de traicionar, de vender, de elegir según nuestros propios intereses. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de dejarse guiar por el amor al dinero, de los bienes, de los placeres, de las posesiones, de los viajes, del bienestar futuro. Y deberíamos decirnos en esos momentos: ¿dónde estás, Judas, dentro de mí? ¿Dónde estás? Que te estoy empezando a sentir. Y esa vida de Judas es la que nos debe llevar a reflexionar en el momento oportuno para cambiar y también para reiniciar nuestro camino. Y esto es lo que nos debe a empujarnos a rendirnos a aquel que perdona gustosamente. Porque este momento de dolor de Jesús lo que nos enseña es que el vértice que sostiene esa alianza es el amor, como es el mismo vértice de la cruz, lo que sostiene toda esta situación entre Dios y la humanidad, la cruz que está ahí inmersa,
es una alianza de amor. Y dentro de esa alianza de amor, lo que podemos destacar con mucha más fuerza, unida a esta alianza, es la respuesta de Jesús. Judas da una respuesta de traición, pero la respuesta que Jesús da es la de un hombre que, siendo crucificado, se atreve a pedir perdón por él. Es una respuesta de amor. Jesús sabía bien lo que estaba madurando en el corazón de su discípulo. Obviamente podía conocer, podía ver, pero no lo expone. No le dice a Pedro, que era el líder, no le dice a Juan, el más cercano, mira lo que está pasando con Judas, mira lo que va a pasar. Es como si Jesús quisiera darle la posibilidad hasta el final de que diera marcha atrás, hasta el último instante. Y podríamos ver que casi lo protege, que casi lo resguarda. Sabe a lo que ha venido, pero no lo rechaza. En el huerto de los olivos, ese beso, el lado de la traición, allí incluso en ese momento lo llama amigo, lo interpela, pero igual que buscó el rostro de Pedro tras la negación para darle su perdón, de ese mismo modo Jesús busca la mirada de Judas para también extenderle ese perdón y esperar a que decidiese. Y seguro, cuando estaba siendo allí crucificado y Jesús lanza ese grito, Padre, perdónalos, le estaba suplicando que perdonara a su amigo. Le estaba suplicando que tuviese en cuenta su sacrificio también por él. ¿Qué haremos nosotros? ¿A quién seguiremos? ¿Seguiremos a Judas o seguiremos a Pedro? Porque Pedro tuvo un remordimiento de lo que había hecho. También Judas tuvo remordimiento y se expuso. Pedro corrió a esconderse. Judas se expuso y dijo que había entregado sangre inocente. Judas trató de reponer la situación con el mismo dinero, devolviéndolo. Pedro se aisló temeroso. Aún así, la diferencia está en que Pedro tuvo confianza en la misericordia de Cristo. Judas no. El pecado de Judas no fue haber traicionado a Jesús, sino en no haber confiado en la misericordia de Jesús. Misericordia que alcanzó a aquel ladrón allí en la cruz, agonizando. Jesús le promete el paraíso. Es lo que nosotros debemos buscar. Nuestro arrepentimiento, nuestro camino de vida, y que en este caminar de fe, que es solo de fe, entendamos y comprendamos que siempre tendremos la tentación de traicionar y de vender nuestra fe, de traicionar y de vender a Jesús con cada uno de nuestros actos, y debemos tener siempre la misma acción de Pedro, que es la de confiar en la misericordia. Por eso la belleza del sacramento de la confesión, que es la única posibilidad de restituirnos en esa conexión con Dios. Pues bien, espero que esta reflexión sobre Judas nos interpele un poco y nos lleve a hacer un buen camino de fe. Espera mañana la reflexión sobre esas 3 horas de agonía de Jesús en Getsemaní,
para este jueves de meditación. Las 7 penas del alma de Jesús en Getsemaní. ¡Viva María!